y finalmente a lo que vamos a ver hacia fin de año es un incremento de la pobreza y debido pues a las poblaciones cada vez más vulnerables que han estado. Nosotros vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico con Omar Aceñedo, economista. Bienvenido, señora Aceñedo, a Exitosa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted nos puede decir, contar, leer estos números para nosotros, para entenderlo mejor? ¿Qué significa que tengamos el tercer peor resultado en 20 años? ¿Qué tal? Bueno, mira, creo que esta semana esta noticia es bastante desalentadora y un poco que describe la realidad en el contexto económico que nos estamos desenvolviendo este año. Y la otra, pues, es que se confirmó también que justamente este último trimestre también la economía no creció como se debía y cayó también, ¿no? Entonces, creo que ambas bueno, afirmaciones que tenemos o datos estadísticos pues empiezan a preocupar bastante a la población, porque se tendría un 2024 con un crecimiento muy, muy pequeño, alrededor del 2%, otros dicen que incluso va a ser menos, y definitivamente que un país como el nuestro, que no crece a tasas alrededor del 5%, ya empieza a tener problemas y finalmente lo que vamos a ver hacia fin de año es un incremento de la pobreza y debido pues a las poblaciones cada vez más vulnerables que han estado y que bueno no encuentran solución, no encuentran este gobierno una recuperación económica como la que se esperaba, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Su tercer peor resultado en 20 años, ¿cuáles han sido los dos anteriores? Bueno, ya habíamos tenido ojo, que las cifras que no crecemos como hemos crecido anteriormente en las dos crisis anteriores, ¿no? Recordemos, pues, el periodo también que tuvimos de mucho ruido político en los gobiernos del señor Humala, en los gobiernos en su momento, como el mismo PPK, o durante la pandemia, ¿no? Creo que esos momentos han sido los más preocupantes. Y hoy básicamente tenemos una desaceleración de la inversión, básicamente yo diría por tres factores que estamos viviendo este año, ¿no? El primero, estos shocks externos, ¿no? Que hemos estado viviendo, ¿no? Con el tema del ciclón en su momento, con el tema de hoy en día con el fenómeno del Niño y bueno, estos conflictos sociales que de alguna manera afectan el desarrollo de la economía y no nos permite tener los resultados deseados, ¿no? A la fecha tenemos un sector minero que ha crecido, ¿no? Pese a todos los problemas que tenemos, y también aquellos sectores económicos vinculados un poco al consumo privado, ¿no? Como es el comercio y servicio, ¿no? De ahí todos los demás sectores en realidad han tenido un decrecimiento, ¿no? Insisto, lo que está pasando básicamente es por tres factores. El primero es estos choques externos que he mencionado. El segundo es debido al incremento de las tasas de interés para combatir la inflación. Creo que desde el año 2021 todos los peruanos sentimos pues que de alguna manera los precios vienen subiendo. Como hemos dicho antes, no es un fenómeno local, no es algo que esté sucediendo solo en el Perú, es a nivel global esto, ¿no? Y bueno, uno de los como tercer punto, definitivamente, la desconfianza o la falta de confianza que genera este gobierno todavía, ¿no? Y que se empiezan a postergar miles de proyectos de inversión en múltiples sectores, ¿no? Creo que incluso el ciudadano de a pie también, si quisiera generar algún tipo de inversión o compra de activos, también está de alguna manera aguantado. Entonces yo creo que esos tres motivos son los que vienen pues explicando el poco crecimiento de la economía y esta caída de la inversión, que como dices tú es una de las más importantes Fuentes de o más trabajo, ¿no? representativas en los últimos años, ¿no? Muy bien, y además es la fuente de trabajo. ¿Qué nos espera? Nosotros cuánto nos, si se pueden hacer proyecciones con estos números tan en contra, cuánto nos Exitosa. tomaría recuperarnos, ¿no? Para crecer y generar bienestar, que entiendo que es sobre el 5% de crecimiento. Correcto, insisto. Yo creo que si bien este año o ya vamos a decir, último trimestre, todos tenemos la percepción
que por lo menos hay menos ruido político. Creo que ya hacia inicios del segundo semestre del año ya empezaron nuevamente las marchas, gente que de alguna manera empieza a mostrar su malestar, gente que empieza a pedirle al gobierno pues más acción, ¿no? Y nuevamente insisto, ¿no? Es importantísimo que el actual gobierno empiece a dar un shock de confianza. Un shock de confianza porque definitivamente la gente ve un régimen político bastante débil, la gente ve falta de previsibilidad, ¿no? No hay predictibilidad, ¿no? No sabes qué va a pasar y en un escenario, vamos a decir, de poca predictibilidad o de incertidumbre, insisto, los proyectos de inversión empresariales o grandes proyectos en grandes sectores obviamente se postergan o se paran, incluso los proyectos personales creo que también. Entonces, creo que esta falta de sentido de urgencia de las autoridades, ¿no? De alguna manera, de generar confianza, es las que están afectando mucho, mucho la inversión. Insisto, creo que el gobierno debería en adelante, ¿no? Primero, establecer o tratar de dar un shock de confianza, tratar de destrabar aquellos proyectos y más bien reducir, ¿no? Procedimientos engorrosos, procedimientos que desalienten un poco la inversión. Y lo otro es importantísimo contar con autoridades, sobre todo en el interior del país, en los gobiernos regionales, con la preparación y la capacitación para poder ejecutar esos proyectos, para poder ejecutar los presupuestos. Hemos visto que también otra de las razones que explica este poco crecimiento de la inversión también se explica en la inversión pública, ¿no? Y tenemos pues autoridades o funcionarios que de alguna manera no están ejecutando estos proyectos, no están ejecutando el presupuesto, y la inversión pública, que también no es tan importante como la privada, tampoco ha crecido a las tasas que hubiésemos esperado, ¿no? Pero entonces no se puede proyectar, es decir, si es que no pasa esta falta de predictibilidad, estos conflictos, falta de confianza, no se puede proyectar si es que vamos a crecer el 2024 o es un año donde vamos a estar igual, si es que este gobierno con poca legitimidad nos va a mantener en el mismo compás de crecimiento, vamos a tener que esperar que pase el año electoral para ver qué es lo que nos trae la economía. No se puede proyectar cifras. No, yo creo que sí, las cifras ya están proyectadas, ¿no? Como te dije, ¿no? Se proyecta un crecimiento de alrededor del 2%, hasta hace unos meses incluso el presidente del Banco Central habló, fue un poquito más entusiasta, un 2.3, un 2.4. ¿Para cuándo? Hoy de crecimiento anual, ¿no? De la economía. Hoy en día ya ¿Para después de verlo... ese 2023? Creo que vamos a crecer. 2023. Sí, pero creo que vamos a crecer menos, ¿no? Vamos a crecer menos, ¿no? E insisto, esto simplemente nos va a llevar, ¿no? Definitivamente a que aquellas personas, al crecimiento de la pobreza, ¿no? Y aquellas personas que se encontraban en un momento de vulnerabilidad verdaderamente empiezan a caer. Si no hay inversión privada, si no hay proyectos que se ejecuten, si no hay inversión, no se generan empleos. Y al no generarse empleos, aumenta también o empieza a dificultarse mucho más el mercado laboral. Por eso insisto, es importante y creo que la fórmula todos la conocemos. Importante dar un shock de confianza, importante insistir en que la inversión empieza a despegar y esta inversión es la que va a traer nuevos negocios, empleo y es la única manera de generar bienestar económico. De acuerdo, ha quedado clarísimo. Muchas gracias entonces a Omar Azañedo.